Bueno, pues como os decía, es un tema yo creo que es interesante y yo creo que los hospitales tienen que hacer un esfuerzo por intentar atajar un poquito más este problema que bajo mi punto de vista está poco o un poquito infradimensionado en la rutina. Yo creo que casi que podía terminar mi presentación con esta diapositiva, ¿eh? Contaros que EUCAS tiene procedimientos para buscar resistencia a antifúngicos, para hongos levaduriformes y para hongos filamentosos. Son libres, no voy a hablar de todo lo que ha dicho Cristian esta mañana por no perder mucho tiempo. En el subcomité de antifúngicos, del cual yo soy secretario, hacemos revisiones muy frecuentes de distribuciones de CMIs para ver los nuevos ECOs, cómo cambian, puntos de corte que también se revisan con frecuencia. Y lo más importante de todo es que EUCAS en antifúngicos no tiene ningún sistema comercializado que tenga la base en metodología EUCAS, como ocurre con el caso de los antibacterianos, pues nosotros no tenemos esa suerte. Lo poco que hay comercial es metodología CLSI, con lo cual pues aquí lo tenemos complicado. Y luego no tenemos tampoco ningún método disco-placa desarrollado, con lo cual es muy complicado, o es más complicado, yo diría, no muy, pero sí más complicado, implementar metodología EUCAS en el mundo del antifúngico, porque tendríamos que ir estrictamente a los procedimientos estándar del propio comité y de ahí ya implementarlo en el laboratorio, ¿no? El subcomité de antifúngicos está formado por representantes de diversos países. Yo tengo el honor de ser el representante español y además soy el secretario dentro del subcomité. Y luego tenemos una red de laboratorios que están integrados también algunos laboratorios españoles, entre ellos el nuestro y el del Centro Nacional de Microbiología, que entre todos estos laboratorios pues vamos de alguna manera contribuyendo con CMIs, distribuciones y revisando esos puntos de corte, ¿no? Tenemos básicamente 3 documentos para hacer estudios basados en CMI. Uno es específico para hongo levaduriforme, que es el de la izquierda. El de la derecha de arriba es el de los hongos filamentosos, fundamentalmente para Aspergillus. La última actualización data del año en curso y esta actualización además permite hacer las lecturas espectrofotométricas de la CMI. Quiero decir con esto que, aunque siempre da un poco de miedo hacer estudios de sensibilidad, sobre todo con técnicas estándar a antifúngicos, pues en EUCAS estamos intentando que esto sea lo más sencillo posible y la lectura de la CMI por medio de un espectrofotómetro hace que esta sea muchísimo más objetiva y fácil. Y os pongo, por ejemplo, esta foto como ejemplo, que veis aquí algunas pequeñas colonias que aparecen en ese posaconazol en 0.06, que a veces no sabes si eso es crecimiento o no lo es, pues con un espectrofotómetro todo esto lo facilitas mucho porque es mucho menos subjetivo, ¿no? Y por último, hace poco tiempo desarrollamos una metodología específicamente para dermatofitos. Quiere decirse que en los últimos años, pues desde dentro del subcomité hemos hecho porque, bueno, pues las cosas sean lo más fáciles dentro de lo que suponen este tipo de técnicas posibles para los microbiólogos y ahora falta que entre todos hagamos un esfuerzo por llevar esto al laboratorio de microbiología clínica. Hay algunas formas de hacer screening antifúngicos, en concreto tenemos un documento que se basa en la preparación de placas con agar que tienen antifúngicos y esto sirve para buscar resistencia a azoles en Aspergillus y a equinocandinas y estos métodos pues no son complejos como pueden ser a lo mejor los de la CMI y se puede pensar en integrar a lo mejor este tipo de metodología en el hospital. De hecho, algunos fabricantes incluso preparan placas ya profeso para esto y se pueden comprar. Creo que en España todavía no están disponibles, pero en otros países sí. Me imagino que con el tiempo aquí también, si entre todos también hacemos de alguna manera de esto una necesidad, ¿no? Hemos probado este procedimiento en nuestro grupo y os puedo asegurar que es muy sencillo de hacer. Os pongo alguna foto aquí de cómo interpretar el crecimiento o no de hongo en estos pocillos que tienen diferentes azoles y en función del fenotipo de resistencia, pues la sensibilidad y la especificidad que veis ahí tienen unos valores extremadamente altos, con lo cual yo creo que esto es una manera muy útil de buscar resistencia en el laboratorio, que a lo mejor luego en la discusión queréis hablar un poquito más del tema. Yo creo que una de las cosas que sí que me gustaría que os quedarais hoy al final de la presentación es que no podemos usar puntos de corte de CLSI para interpretar EUCAS. O sea, esto en antifúngicos es completamente inaceptable porque las distribuciones, las morfologías de las distribuciones de CMIs por los métodos estándar CLSI, y CLSI significa que sensititre, por ejemplo, es metodología CLSI, pues no podemos usar los puntos de corte de EUCAS para interpretar las levaduras con los sensititres. Esto está completamente prohibido y lo mismo digo con ETEST.
porque si hacemos esto vamos a incurrir en errores de clasificación y estamos hoy desde el principio de la mañana hablando de lo que esto supone, ¿no? Estamos generando algunos conceptos como el término ATU para no incurrir en pequeños problemas en algunas zonas determinadas de la distribución de CMIs, pues si ya diseccionamos la distribución de las cepas salvajes porque usamos puntos de corte de otros métodos, el problema es manifiesto. Entonces, si decidís hacer EUCAS, tenéis que usar metodología EUCAS y solo los puntos de corte de EUCAS. En la página de EUCAS tenéis también un apartado específico con los puntos de corte, como tenéis en esta diapositiva. Aquí arriba está la última revisión, que es del año 2020. Y luego tenemos una tabla que la vamos modificando un poquito más dinámicamente, en la cual no solo están los puntos de corte, sino los ECOFs. Cuando cambiamos ECOFs, se cambian estos ECOFs en los Rational Documents y luego también se ponen en esta tabla, porque a veces no comportan cambios de breakpoints, y para que esto no quede, no tenga que ir la gente a buscar en cada documento específico, pues tenemos este documento que yo creo que es bastante útil. Y hace 3 años, justo antes del inicio de la pandemia, pues en el subcomité tuvimos que adaptarnos a las nuevas definiciones que desde el comité directivo de EUCAS nos estaban de alguna manera dictando, ¿no? Había que revisar sobre todo la categoría de intermedio, y no voy a volver a repetir de nuevo lo que eso supuso en el mundo antibacteriano, pues lo mismo nos pasó a los que nos dedicamos al hongo, ¿no? Entonces, la última revisión de los puntos de corte, de la tabla de puntos de corte de EUCAS, sí que tiene ya las nuevas definiciones integradas. Desaparece el criterio o la categoría de intermedio en algunos casos, en otras se mantiene, como lo voy a contar a continuación, y luego también generamos en algunos casos, cambiamos el intermedio por ATU, y el ATU también damos, nosotros en nuestro caso, como no tenemos muchos fármacos, es relativamente sencillo esclarecer cómo resolver los ATUs, ¿no? Como vais a ver a continuación. Otra cosa que hicimos en la última revisión fue decidir para algunas especies de Candida y de Aspergillus poco frecuentes, pero no extremadamente raras, por ejemplo, pensemos en Candida dubliniensis o en algunos Aspergillus, cómo poder ponerles a esos Aspergillus puntos de corte, ¿no? Porque esto a veces es un problema cómo interpretarlo. Entonces, se decidió que para las Cándidas se iba a coger como especie tipo Candida albicans, y para Aspergillus fumigatus, y si la especie en cuestión tiene una distribución de CMI similar a Candida albicans en el caso de Candida o Aspergillus fumigatus en el caso de Aspergillus, y el ECOF era equivalente, pues se podía de alguna manera aplicar el punto de corte similar de Candida o de Aspergillus para estas nuevas especies, ¿no? Y como os digo, en algunos casos se cambió la categoría de intermedio, se eliminó, por ejemplo, para Echinocandina y Amphotericina B no tenía ningún sentido mantener estas dos categorías porque no hay manera de, o no hay evidencia de que el cambio o el aumento de dosis vaya unido a una mejor eficacia clínica, ¿no? Entonces, todo esto lo revisamos todos los puntos de corte, y en la actualidad tenemos puntos de corte fundamentalmente para algunas especies de Aspergillus y de Cándida. Todo lo que no sea eso es de muy difícil interpretación con metodología EUCAS e incluso con metodología CLSI o cualquier otra que queráis, ¿no? No hay puntos de corte para mucorales, ni para Fusarium, ni Stegosporium, ni las especies raras de Cándida o de Aspergillus como os voy a mostrar a continuación. Esto es una revisión o es un resumen de los puntos de corte de Cándida. Yo no me voy a meter a mirar uno por uno, por si no acabamos. Fundamentalmente en amarillo veis los cambios que se hicieron en el último documento, y solamente llamaros la atención de que generamos un ATU en micafungina y en Candida albicans en esa concentración, y las instrucciones para resolverlo están a la derecha. Hay que mirar la otra candina que usamos en EUCAS, que es anídula fungina. Si es anídula S, este ATU automáticamente pasa a ser S, si es R, automáticamente pasa a ser R, y de alguna manera también recomendamos que, puesto que esa cepa está en una zona de la distribución donde hay overlap entre cepas salvajes y cepas resistentes, que es lo que nos pasan con las ATUs en los antifúngicos, pues recomendamos que se lleven a secuenciación de los genes FKS esas cepas, ¿no? Que se busquen mutaciones de resistencia. Se bajó el punto de corte para Candida glabrata, de 64 se pasó a 16, y por último, todas las Cándidas parapsilosis que antiguamente estaban como I, automáticamente se clasificaron como sensibles, y con esta particularidad, pues de alguna manera permitimos que las candinas se usen para el manejo del paciente con candidemia por Candida parapsilosis, que sabéis que eso es una cosa que siempre es de cierta controversia. Con Aspergillus teníamos un problema, específicamente con isavuconazol, que fue el último azol que se comercializó, y es que el punto de corte para isavuconazol antiguo estaba en 1.
Las cepas que tenían una CMI muy alta de isavuconazol eran claras mutantes, tenían mutaciones en los genes TIP51A, que es donde se buscan las mutaciones de resistencia a azoles en esta especie, pero luego teníamos algunas cepas que tenían CMIs en 2, justo una dilución por encima del punto de corte. Entonces, esas cepas eran todas ellas boriconazol sensibles, que esto es un fenotipo muy raro, BORI-S isavuconazol, R es un fenotipo muy extraño, y teníamos un número de cepas que tenían esta peculiaridad, que además eran wild type en ese gen, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí teníamos una cuestión que resolver. Fundamentalmente esto ocurría, si veis en esta gráfica de la izquierda, esto ocurría porque el 2 es justo el final de la distribución salvaje, de hecho está metido dentro de la distribución salvaje, pero el punto de corte ya lo incluía. Y esto ocurría porque algunas cepas que tenían una CMI en 2 tenían mutaciones y otras no. Entonces se decidió que se le iba a dar cobertura a ese 2 como resistente a unas sabiendas de que estábamos al final de la población salvaje. Lo mismo pasaba con posaconazol. Tenemos una zona justo al final de la distribución salvaje donde hay clarísimo overlap. Y ahí lo que hicimos fue desarrollar justo la zona de ATU en esa concentración específica en la que tienes que esclarecerlo, ¿no? De hecho, este estudio que os presento aquí es un estudio de nuestro grupo en el que lo que hicimos fue evaluar un número muy importante de cepas recogido en España en el año 2019, y como veis aquí, pues itraconazol, por ejemplo, tiene CMIs muy altas, en colores tenéis diferentes mutaciones, en rojo son las más interesantes porque son las que claramente se asocian con fenotipos de resistencia a azoles. Entonces veis aquí que los itraconazoles son muy altos, no tenemos ningún problema de overlap con la población salvaje. En el caso de boriconazol, tampoco demasiado, porque todas las que están categorizadas como R, esos mutantes que están en rojo, los veis que están bien clasificados, y en el caso de posaconazol sí que es verdad que tenéis en 0,25, tenemos algunas cepas con las mutaciones y otras que son más mayores, pero con algunos mutantes rojos están en 0,25, y como veis aquí a la izquierda, pues dentro de todas las cepas que tenían una CMI de 0,25, algunas eran puramente sensibles, la ATU se corregía con su itraconazol correspondiente, y algunas eran resistentes, como veis también de alguna manera ilustrado y apoyado por esa presencia de mutaciones, y el mismo efecto con isavuconazol, con lo cual este problema que teníamos algunos laboratorios de interpretar posaconazoles en 0,25 o isavuconazoles en 2 microgramos mililitro, con la nueva definición de ATU se acomoda perfectamente y permite de una manera mucho más limpia interpretar esas CMIs. Bueno, esto es un resumen de los puntos de corte de Aspergillus. Veis aquí las instrucciones que damos para resolver las ATUs que están en isavuconazol y en posaconazol. Siempre hay que mirar al azol partner, en el caso de isavuconazol, como os decía, es BORI, y en el caso de posaconazol, el azol que hay que mirar es itraconazol. Y entre estos 4 fármacos se pueden resolver todas las ATUs que se generan en el caso de Aspergillus. Como veis, pues el problema es mucho más sencillo que el que tenemos en bacterias, ¿no? También se revisan los puntos de corte para Flavus. Se decide que Flavus no es un buen target para anfotericina B, porque la distribución salvaje probablemente toda ella en realidad no es salvaje, y es probablemente un fármaco que no se debe usar con Aspergillus flavus, y lo mismo hicimos con Aspergillus nidulans, con lo cual tenemos 3 especies de Aspergillus que no maridan bien con anfotericina B, que son Terreus, y en la última actualización de los puntos de corte, nidulans y también flavus. Bueno, creo que con Aspergillus no voy a contaros mucho más porque no quiero tampoco perder el tiempo en cosas tan finas, ¿no? Simplemente volveros de nuevo a llamar la atención sobre el tema de los puntos de corte de EUCAST y qué hacer con los sistemas comerciales. Como os decía al principio, no hay ningún sistema comercial que tenga la base o la validación con metodología EUCAST. Solamente tenemos Sensititre, que se basa en CLSI, y luego ETs, que no se basan ni en CLSI ni en EUCAST, y que además los insert de los ETs pues no son claros, y como sabréis y os habréis enfrentado más de una vez, no es fácil interpretar CMIs en el caso de Aspergillus, por ejemplo, con los ETs, porque las instrucciones de los fabricantes son poco específicas, ¿no? Entonces, si el insert no me da instrucciones y no tengo ningún método de referencia para apoyarme en esto, ¿cómo interpreto las CMIs? Porque además se da la circunstancia de que la mayor parte de los micólogos trabajamos con ETs en el laboratorio de microbiología clínica. Entonces, aunque esto parece una obviedad lo que estoy diciendo, la realidad es que la literatura en este sentido es muy escasa. Y con esta motivación, hace un par de años decidimos hacer este estudio que os presento aquí, que es un estudio en el que lo que cogimos es, puesto que todos estamos acostumbrados a testar cepas sensibles en el laboratorio, que son la mayoría de las cepas clínicas, vamos a ver
cuando metemos un pool de cepas resistentes bien caracterizadas, qué punto de corte aparentemente podemos usar para interpretar bien los ETs, independientemente de lo que diga EUCAST, independientemente de lo que diga CLSI e independientemente de lo que no dice el insert de ETs, que todavía es peor, ¿no? Entonces, como veis en estas gráficas, en verde están las CMIs que son sensibles por EUCAST, en rojo están las CMIs en frecuencia, que son resistentes por EUCAST, y lo que tenéis aquí es una distribución de frecuencias de CMIs por ETs. O sea que lo que de alguna manera hacemos aquí es ver qué CMIs obtenemos sobre estas cepas y EUCAST nos decía si eran S o R y el color lo marca, ¿no? Entonces, si veis aquí, es muy fácil separar los mutantes de los resistentes en el caso de voriconazol y de itraconazol. Y en el caso de posaconazol e isavuconazol es también relativamente fácil, pero siempre y cuando no usemos los puntos de corte de EUCAST. Y esto es un ejemplo de lo que os estaba comentando anteriormente, ¿no? Si usamos aquí los puntos de corte de EUCAST, vamos a tener un número no pequeño de cepas que van a ser falsamente sensibles a isavuconazol y a voriconazol, porque el punto de corte de EUCAST está diseñado o está extraído de la distribución de CMIs generada con metodología EUCAST. Esto no es el caso, esto es una distribución de CMIs generada con metodología ETEST. Entonces, por eso vuelvo de nuevo a llamaros la atención de que estas cosas a veces tienen sus consecuencias, ¿no? Y estos puntos de corte que nosotros aquí establecíamos de nuevo o proponíamos, pues tienen una sensibilidad y una especificidad bastante alta para detectar resistencia a cada uno de los fármacos, y si lo combinábamos todo prácticamente era de un 100% sensible y específico. Y con las especies crípticas de Aspergillus, que sabéis que son especies que se identifican mal, típico Aspergillus que no crece bien, que no es porula, que es blanco, estas especies tienen peor forma de ser tratadas en el laboratorio a la hora de hacer estudios de sensibilidad, y también, como veis aquí, pues son distribuciones mucho menos elegantes que con Fumigatus, y los puntos de corte de EUCAST también biseccionan esas distribuciones. Entonces, ya para no enredarme más, y si queréis dejamos espacio en la discusión para hablar de lo que os parezca, simplemente estos 4 mensajes que son, yo creo que interesantes para llevarse a casa. Metodología EUCAST es solamente implementable en rutina si uno coge los procedimientos y los hace, porque no hay ningún sistema comercial que se apoye en ella para ser usado en el laboratorio de microclínica. Yo, si tuviera que elegir alguna ahora mismo, pues recomendaría los azoles y los agares para Aspergillus, y en este caso ya os digo yo que es un sistema relativamente sencillo de preparar y funciona muy bien. De nuevo os llamo la atención de no intercambiar puntos de corte, y tenemos también situaciones que se han ido comentando a lo largo del día en la cual no tenemos ni puntos de corte, ni ECOFS, ni nada, ¿no? Entonces, EUCAST también hace un esfuerzo por intentar siempre ir llenando esos huecos de combinaciones fármaco, especies en este caso de hongos, para intentar ir generando ECOFS y puntos de corte que apoyen el uso o el no uso de esos fármacos en el ámbito clínico. Y con esto he terminado mi presentación. Muchas gracias.